Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Rafa, ¿cómo estás? Este día tenemos muchas imágenes en Noticias 22. Así es, mi querida Laura, amigos del auditorio, muy contento de saludarlos y en efecto porque vamos a conocer los pormenores del Festival Internacional de la Imagen que se celebra en Pachuca, los ganadores del WordPress Photo. WordPress Photo también que cumple aniversario y bueno, tenemos mucho en torno a esta expresión artística. En León, no es en Pachuca este encuentro de fotografía, será en León, Guanajuato. Es que el archivo de fotografía está en Pachuca. Por allá me fui. Por ahí más o menos, por ahí andábamos. Pero también es día de pulsión, es jueves con Angélica Belleira. Y de recomendaciones para que preparen los próximos días. Comenzamos. Bueno, efectivamente, las imágenes que marcan la historia, los momentos que a veces nos sacuden, realmente esta es una exposición que vamos a ver, que no es apta para gente que no quiera ver imágenes perturbadoras, porque de pronto sí uno se da una vuelta por la exposición y hay imágenes impactantes y pueden ser muy dolorosas, ¿no? Pero fundamentales también para entender y conocer la realidad. Recordemos que no todo es necesariamente guerra, también hay imágenes muy bellas, muy poderosas en la naturaleza, por ejemplo, como las que ganaron el año pasado, pero vamos a conocer las mejores fotografías de 2016 que como es tradición llegan al Museo Franz Mayer. En la imagen vemos a Leisha Evans, de 27 años, con zapatos bajos, un vestido negro que le deja al descubierto los hombros y la espalda, rostro sereno cual la estatua griega. Hace frente a dos policías que la intentan detener. Ella, como muchos otros, se manifestó en Luisiana por el asesinato de un joven negro por dos policías blancos. Y es que, como asegura el periódico The Guardian, durante el 2016, los afroamericanos entre 15 y 34 años de edad tenían una probabilidad 9 veces mayor de ser asesinados por la policía que cualquier otro estadounidense. Esta imagen, junto con otras, forman parte de WordPress Photo. Cuando hacen la selección se fijan en dos cosas. Uno, que tiene que ser una foto estéticamente muy bella, muy atractiva. Y dos, que también tiene que tener una historia atrás. No solamente es una foto buena, también necesita contarnos algo que no sabíamos o una historia de una manera original. Y eso es en todas las categorías que vemos aquí. En esta edición se recibieron más de 80,000 imágenes de 5,000 fotógrafos de 126 naciones. La imagen ganadora fue la del asesinato del embajador ruso en Turquía. Creo que eso muestra la calidad del fotoperiodista. Un buen fotoperiodista puede hacer investigaciones y prepararlo muy bien, pero en el momento a veces no tiene tiempo para pensar en todas las investigaciones que ha hecho, nada más tiene que tomar la foto. Y ese es el caso también con la foto ganadora de Burhan Ozbelici, que es un fotógrafo con gran experiencia, lleva años trabajando para AP, una agencia de noticias, pero en el momento que él se encontró en una exposición de foto que lo abría el embajador ruso, cuando fue asesinado sabía inmediatamente que esto era lo muy importante para mostrar. Podemos ver cómo está hablando el embajador y atrás de él ya está el asesino esperando el momento justo para matarlo. Después podemos ver la gente que se está tratando de proteger, que no sabe qué va a pasar. Y toda esa serie es lo que da mucho valor agregado a la foto ganadora. WordPress Photo ya puede ser visitada en el Museo Franz Mayer. Permanecerá ahí hasta el mes de septiembre, dejando ver en sus diferentes categorías el paso del hombre por el planeta. En todas las categorías se cuenta una historia no necesariamente violenta. A lo mejor la violencia sí es algo que viene en mente si piensas en WordPress Photo, pero también mostramos fotos de naturaleza sobre cómo el ser humano tiene una relación muy difícil con nuestro entorno y cómo estamos destruyendo al planeta mientras la estamos agotando. Y aquí se ve unas fotos preciosas sobre el cambio climático, sobre la caza del rinoceronte, sobre el plástico en el mar, toda la basura que le estamos echando y que está afectando a la vida marina. Noticias 22, Alberto Aranda.
Bueno, pues es una diversidad de imágenes que también son un pulso, digamos, un retrato del mundo contemporáneo, y cada año uno se da cuenta cuáles son los asuntos que más preocupan, más inquietan a los fotoreporteros o los artistas de la lente. La elocuencia que puede tener una imagen y la pertinencia de en ese momento disparar el obturador para hacer un testimonio, un documento de la realidad, cualquiera que esta sea. Ya veíamos unas muy cruentas, otras muy festivas, pero que sin embargo, bien lo refiere Laura, son el pulso del mundo, y el respeto también que se tiene a estos personajes. Veíamos estas imágenes del asesinato. El fotógrafo definitivamente estaba de pie, no estaba agazapado. En el ángulo, y en el ángulo, y con la tenacidad y los aplomos de disparar en ese momento la cámara también. Sí. Y bueno, ya decías que también se celebra, y esto es por segundo año consecutivo, en la Perla del Bajío. León. León. Pues un encuentro de fotografía, una muestra fotográfica. Vamos a ver de qué se trata. Por segunda ocasión, el Festival de Fotografía Internacional en León llega a esta ciudad a ofrecer talleres, conferencias, revisión de portafolios, mesas redondas y, por supuesto, exposiciones. Vamos a contar con 13 talleres, que ya es algo que superamos al número del año pasado. El año pasado tuvimos 9 talleres, ahora lo sumamos a 13. Y de entre ellos, bueno, pues vamos a traer a Rebeca Saray desde España, es una fotógrafa conceptual. Tenemos también a Keegan Miller, fotógrafo de Estados Unidos, que ya tiene rato radicando acá en México. Contamos con Félix Hernández, que es este fotógrafo que está dando la vuelta al mundo con sus imágenes, entre comillas, que pueden parecer muy simples, de juguetes, de monitos, pero con una edición y con una creatividad pues extraordinaria, ¿no? También Sergio Tapiro, el ganador del WordPress Photo del 2016. Son 13 fotógrafos y cada uno obviamente especializado en su rama o en su giro, que podemos abarcar desde fotografía documental hasta fotografía de moda. Además, ya está abierta la convocatoria para que todos los fotógrafos envíen sus trabajos al concurso que el festival organiza cada año y cuyos ganadores también se expondrán en el marco de del 29 de agosto al 3 de septiembre. Noticias 22, Irma Gallo. Y bueno, seguimos platicando acerca de esto que pues es un ejercicio de la memoria colectiva. Para volver la mirada a los acontecimientos públicos, culturales y artísticos que definitivamente marcan la historia reciente y ahora, de manera particular, la de la capital del país. Sí, y con este sentido llega la muestra Una ciudad entre todos. El Museo Archivo de la Fotografía alberga la exposición Una ciudad entre todos, 20 años de libertades y democracia. La muestra se divide en 3 grandes bloques. La primera parte abarca los antecedentes que dieron origen al proceso democrático para elegir al jefe de gobierno del Distrito Federal. La segunda da cuenta de los movimientos sociales y las demandas políticas de la ciudadanía. Y la última parte gira en torno a las libertades y derechos que se han conquistado en estas 2 últimas décadas. Pues fue una amplia convocatoria y tuvimos una respuesta increíble, ¿no? Están participando alrededor de 70 fotógrafos en un rango de edad muy amplio, ¿no? O sea, tenemos fotógrafos como Pablo Nolasco, que tienen 90 años, ¿no? Y tenemos fotógrafos muy jóvenes, ¿no? Que es gente que está participando en los talleres de fotografía del Faro de Oriente con Jesús Villeseca. Tenemos mucha gente, tenemos fotografías de redes sociales, entonces sí tenemos un rango muy, muy grande. El primer cuadro de la Ciudad de México es protagonista de esta exposición. Aparece una y otra vez como testigo mudo de los grandes acontecimientos que han transformado la historia de este país. En estos 20 años de los 90s, de 1997 a la fecha, pues también se sucedieron una serie de transformaciones tecnológicas digitales, ¿no? Entonces fue el paso de la fotografía de 35 milímetros, la analógica, a la digital. Entonces también quisimos hacer un poco el juego, ¿no? En la entrada de la exposición están los fotoreporteros tomándote la foto de entrada, ¿no? Y al final tenemos la gente con sus celulares tomando fotografías a las cosas que suceden en la calle.
La exposición Una ciudad entre todos, 20 años de libertades y democracia, conformada por 250 fotografías y 3 audiovisuales, permanecerá abierta hasta el 15 de octubre. La entrada es libre. Bueno, pues ahí tienen muestras para recrear la mirada y para conocer más de la realidad contemporánea y también de la historia en el caso de la Ciudad de México. Y con esto nos vamos a una pausa, pero regresamos con la historia, pero clásica, porque Antígona va a estar de vuelta en el teatro. Vamos a platicar de una zona en la que la producción artesanal y textil es en verdad notoria. La Amazonia peruana está presente en nuestro país y a propósito de que México también está presente en Perú porque mañana arranca la 22ª edición de la Feria Internacional del Libro allá en Lima y está esta reciprocidad en el Museo de Culturas Populares. Bordados y tejidos tradicionales del Perú llegan al Museo de Culturas Populares. Los productos del pueblo Shipibo Conibo son de los más conocidos de la Amazonia peruana debido a sus atractivos diseños, los cuales reflejan sus costumbres y cosmovisión. No, este es el quené, que el quené antigua es el quené shouquené. Shouquené, pero ya cuando después de quené se convierte en bordado y entonces se llama quehué. Es quehué que hemos hecho con diseño con el punto de diente de paña. Diente de paña significa que el pañito es un pez que es bravo, entonces y eso significa que nosotros hacemos, y esto es el visión de la ayahuasca, que ya es un poco moderna por medio de las plantas medicinales, y esto es hecho con barro natural, y es una sola pieza, solamente que lo dividimos y lo echamos el barro que están haciendo el taller y después se queda negro. No es porque uno la ha piezado, sino que es una sola pieza entera y dividido con el barro. Y lavado, ya quedó negro, otro color, y encima le hemos bordado. En esta expoventa destaca el paño de leche, el cual es como el rebozo mexicano. Esto se llama paño de leche. Paño de leche. ¿De dónde viene el nombre? ¿O por qué el nombre? El nombre porque anteriormente usaban las mamás, o hasta ahora lo usan, pero ya poco se tapan así con uno, lo cargaban a los bebés. Y otro lo tenían así como tapado para taparse el seno y dar de lactar a los bebitos. Y por eso es que se llama paño de leche. El remate o blonda del paño de leche se decora con figuras de hojas o flores como el botón de rosa y el clavel. El fleco puede ir torcido o anudado, pero en un inicio iba suelto. La elaboración de cada pieza puede tardar un año, dependiendo de los detalles que se quieran tener. Esto ya está terminado de tejer ya, lo que estamos haciendo aquí. Andamos así con nuestro tejido para mostrar lo que hacemos, porque muchos dicen que lo hacemos esto a máquina, pero no es a máquina. Además de la venta de los productos de estas mujeres, el Museo Nacional de Culturas Populares está exhibiendo algunos diseños en donde se retoman la simbología y técnica en prendas más contemporáneas. Para las personas interesadas en adquirir estas piezas, podrán hacerlo este viernes 21 y sábado 22 de julio directamente en el museo. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, resulta interesante que no solamente se puedan observar, sino también adquirir. Shipibo Conibo, esta región de la Amazonia que hay que conocer visitando el Museo de Culturas Populares. Y nos vamos ahora todavía un poquito más al pasado, Laura. Sí, un verdadero clásico, el mito de Antígona, que es retomado por el dramaturgo David Gaitán. Rey de Tebas, más de una vez ha sugerido mudar a un gobierno democrático. Tu venia de escucharme responde a ese interés genuino por cuestionar el tipo de control que las monarquías han instaurado. Antígona, hija de Edipo, rey de Tebas y de Yocasta. Sófocles, el gran dramaturgo griego, reflejó su trágica historia en dos obras indispensables, Antígona y Edipo Rey.
Existen diversas versiones de este mito, y en todas ellas se describe a esta heroína como una mujer valiente, de moral recta, dentro de una familia marcada por la tragedia. No hay ninguna frase per se de Sófocles en esta obra, pero lo que tanto esta puesta mantiene, junto con muchas otras, es la elección de qué personajes son los fundamentales para que este drama se dé, y dónde voltear qué es lo que hay que voltear a ver a propósito de la problemática entre Creonte, Antígona y la desobediencia de Antígona enterrando a Polinices. En agosto de 2015, a instancias de Enrique Singer, entonces titular de Teatro UNAM, se llevó a cabo el ciclo Los grandes personajes, 3 clásicos, 3 generaciones de directores, en donde surgió Antígona, montaje que en el marco del año dual México-Alemania representó recientemente a nuestro país en el Festival Iberoamericano de Teatro Adelante. Y el impacto fue muy favorable, ¿no? Por supuesto, allá se acercaban sí a la problemática política y social que conocen, que no es específicamente mexicana, sino que ocurre en distintas potencias, que es una problemática que también puede leerse proporcionalmente en grupos de trabajo, en compañías de teatro, en fin, en muchos sectores, y eso ayuda a que la lectura se gane en fertilidad. Pero la recepción fue espectacular. Se hizo una sesión de un conversatorio después con el espectador, que se quedaron muchos, preguntaban mucho. Pero como mencionaba, se acercaban sí a la temática, pero también al acercarse al teatro mexicano, a este lugar medio salvaje que de pronto los europeos piensan que es Latinoamérica. Marianela Villa, Adrián Ladrón, Aide Boeto, Ana Zavala, Alan Uribe y Guillermo Nava dan vida a los personajes de este drama que, a siglos de surgir, sigue dolorosamente vigente. Ese era el motivador para hacer una nueva versión, ¿no? Si bien, por supuesto que Sófocles sigue siendo elocuente con el presente, nos interesaba no solo ser elocuentes, sino ser ultra específicos con lo que está pasando particularmente en México en este momento, y que se relacione con los espectadores que van a ver esta puesta en escena, y que el abismo temporal que hay con Sófocles se reduzca. Los invitamos a que vengan a ver Antígona al Teatro Julio Castillo. Estaremos desde el 20 de julio hasta el 24 de agosto, de jueves a domingo, en los horarios habituales del teatro, jueves y viernes a las 8, sábados a las 7 y domingos a las 6, no se la pierdan. Con información de Salvador Perches Galván, Francisco Hoyos, Noticias 22. Negro, la sátira, la ironía en la literatura de vanguardia hispanoamericana fueron tópicos que se estuvieron conversando, Rafa. Y convergen con la poesía. El editor y académico Carlos Pineda falleció el pasado 15 de mayo y ahora se publica un libro póstumo que reúne autores que destacaron en el ámbito de la poesía visual y también con esta ironía y este humor. Carlos Pineda, desde que yo lo conocí y fue en mi salón de clase, él llegó como alumno, me dejó claro que en ciertas áreas, por ejemplo la poesía y en especial la poesía de vanguardia, el alumno fui yo. Sí, poeta comprometido, poeta muy trabajador, que llevó a cabo muchos proyectos, cantidad de cosas. Ustedes rastreen lo que hizo y fue obra notable, valiosa y que está toda disponible, por fortuna. La poesía fue el centro de la obra de Carlos Pineda, ya fuera a través de su propia producción poética o a través de sus ensayos, y su labor para rescatar autores del olvido, sobre todo aquellos que desarrollaron la poesía visual. Amigos y colaboradores cercanos presentaron su más reciente libro, a la vez que le rindieron homenaje a un mes de su fallecimiento. Ese libro de poesía de la vanguardia latinoamericana es un tomo muy importante porque Carlos Pineda rescata una tradición y una historia de la literatura escrita en nuestro continente y escrita en nuestro idioma, como es la poesía visual. La poesía visual, que es un ejercicio de experimentación, y sobre todo rescata la poesía visual aunada
el texto con lo sonoro. Explica por qué esto constituyó una vanguardia a comienzos del siglo XX. ¿Cuáles eran las reglas que estaban rompiendo estos escritores? El libro titulado Poesía Latinoamericana de Vanguardia, Transgresiones entre la carcajada y la ironía, explora cómo es que los poetas del siglo XX cultivaron el humor a través de la sátira y la parodia. Hay que recordar que la poesía a finales del siglo XIX y principios del siglo XX era una poesía demasiado formal, ¿no? El positivismo estaba en ascenso en términos ideológicos y en términos estéticos, y entonces hubo una generación de escritores que decidieron cambiar la forma de hacer esta escritura. Entonces, si tenemos una poesía absolutamente ornamental y absolutamente formal y académica, como era la poesía modernista, entonces llegaron estos escritores a tirar y a romper esta poesía, y por supuesto que se inmiscuyeron en temas no superficiales, pero un tanto desenfadados, temas desenfadados que pudieran un poco contrarrestar los efectos de sus maestros. Poesía Latinoamericana de Vanguardia, Transgresiones entre la carcajada y la ironía, es publicado por Ediciones del Lirio y la Secretaría de Cultura. Con información y texto de Mario Velázquez, Óscar Helguera, Noticias 22. Y ahora los invitamos al bosque de Chapultepec, que se pinta con crayola, gracias a una iniciativa que nos invita a recordar al artista que todos llevamos dentro. El psicólogo suizo Jean Piaget decía que la inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer. Esta frase enmarca la puerta de uno de los contenedores que por segundo año consecutivo Crayola instala en el bosque de Chapultepec como parte del proyecto Cárgate de Inspiración. Consta de 5 contenedores industriales que están colocados de manera provisional aquí en el bosque de Chapultepec y en los cuales la gente va a poder vivir diferentes experiencias y acercarse al arte. Tenemos una experiencia sensorial en el cual lo que nos vamos a encargar es de estimular su creatividad a través de distintas sensaciones. Van a poder, a través del tacto, a través de la vista, a través de todos los sentidos, van a poder empezar a cargarse de inspiración. Esto nos va a ayudar mucho a que después pasen a los siguientes 3 contenedores. Estos 3 contenedores lo que tienen son una decena de técnicas creativas. Y el último contenedor es una experiencia digital en la cual a través del movimiento de tu cuerpo los niños van a poder plasmar en una pantalla también arte. Los contenedores industriales fueron intervenidos por los artistas mexicanos Cristian Sánchez, Pepe Parra, Dani Hoyos, Pablo Villagrán, Tania Martínez, así como de Ruth Raices. Mi pieza se llama La ciudad me inspira. Bueno, la temática era como buscar esos elementos que nos inspiran normalmente en nuestra vida cotidiana para hacer nuestro tipo de gráfica, ¿no? En este caso yo soy una persona que me la paso muchísimo en la ciudad y bueno, es algo que veo diariamente, ¿no? Entonces traté de meter algunos elementos como desde mi infancia también, como este arte pop así tipo ochentero. Cárgate de Inspiración se podrá visitar hasta el 20 de agosto. La entrada es libre. Noticias 22, Karen Rivera. Y esta propuesta, Laura Amigos, también llegó al Palacio de Bellas Artes haciendo alusión a la gran exposición que se exhibe en estos momentos en el máximo recinto cultural del país. Diego Rivera y Pablo Picasso. Esta es una colaboración que precisamente se hizo para esta exposición temporal que sabemos que está llamando mucho la atención, y lo que queremos hacer es precisamente ofrecer al público infantil sobre todo, pero también a todo público, una serie de eventos o de experiencias que complementen su visita a la exposición. Entonces el Art Truck de Crayola se suma en este tenor para poder ofrecer a niños y grandes la posibilidad de explorar alguna de las piezas que tenemos de Diego Rivera en la exposición temporal.
a partir de una experiencia no solamente de apreciación, sino más bien de, pues sí, sensitiva o sensorial sobre la exposición, para también ir como creando estos vínculos, no solamente sobre lo que estamos viendo en la sala, sino también sobre uno lo que puede representar como artista en potencia. Es algo que puede disparar otras cosas, como la misma visita al museo, o que incluso ellos, por su cuenta, puedan seguir explorando pues esta creatividad que tenemos todos dentro de nosotros. Pues los invitamos a Coloreando el Arte de Rivera. Es un evento en colaboración con Crayola. Vamos a estar de hoy, jueves 20, al domingo 23, en un horario de 11 a 5 de la tarde, en la explanada del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre para todos. La primera migración japonesa a México ocurrió hace exactamente 120 años, Rafa. Y para conmemorar este aniversario, los símbolos de la milenaria cultura del país del sol naciente han arribado al Museo Franz Mayer. Tokonama es el nombre de este espacio pequeño construido en casas de estilo japonés. En él se pueden encontrar objetos de valor artístico y cultural como el que observamos en este momento. Se trata de una armadura de samurái del periodo Edo, también conocido como periodo Tokugawa, y que abarca del año 1603 hasta 1868. Esta estructura, construida con diferentes técnicas como bordado en hilo de oro, laca y metalurgia, es una de las 300 piezas que integran la exposición Iroha, Diálogos en el Arte, Japón, México. Esta muestra celebra los más de 400 años de relación entre Japón y México, y específicamente celebra el 120 aniversario de la migración Enomoto. Esta fue la primera gran oleada de japoneses a México. También retomamos ya la parte que es la que ustedes están observando aquí, donde hay unas armaduras samuráis y algunas katanas, que es como retomando la figura de Hasekura Tsunenaga, cuando vino en el siglo XVI a México, en misión. Tenemos una sección dedicada a la ceremonia del té. En esta ambientación conviven distintos tipos de objetos, tanto japoneses y mexicanos de distintas épocas, como del siglo XVI, del siglo XI incluso, hasta arte popular mexicano del siglo XX. Hay una serie de cuadros que son originales totalmente, de la tercera generación de la familia Tosa, que es una familia muy importante artística. La gran mayoría de estas piezas provienen de colecciones privadas en México y son piezas nunca antes expuestas, entonces por eso es muy interesante esta muestra. De manera paralela a esta exposición se exhibe Jardín de Selenita, que reúne obra del siglo XXI de 17 artistas de ambos países. Tiene sensibilidad hacia la naturaleza y también respeta a otro, porque siempre estos artistas viven en una constancia que siempre ellos mismos son otros dentro de una comunidad mexicana. El Museo Franz Mayer es el lugar donde podrá visitar Iroha, Diálogos en el Arte, Japón, México, hasta el 17 de septiembre. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues aquí está César H. Meléndez para las recomendaciones que pues nos van a ayudar, Rafa, a preparar el fin de semana, ¿no? Indiscutiblemente, César, vamos contigo. Rafa, Laura, es un gusto saludarlos. Vamos a armar desde ya nuestra agenda para el fin de semana. Les platico que desde su creación en 1959, la Escuela Latinoamericana de Física Marcos Moschinsky se ha dedicado a compartir los hallazgos y avances más recientes de la física moderna a estudiantes y jóvenes científicos de América Latina. Ahora van a hacer lo propio en el Colegio Nacional con el ciclo Correlaciones Cuánticas, que Alejandro Frank y Octavio Moreno, miembros de esta distinguida institución, van a coordinar. Son una serie de conferencias que darán inicio el próximo lunes 24 de julio y se llevarán a cabo hasta el 4 de agosto. Para más información de las ponencias y actividades paralelas, los invito a consultar el sitio web del Colegio Nacional, que es colnal.mx. Hay que darnos una vuelta al Colegio Nacional a partir del siguiente lunes. Ahora les cuento que ya inició el 28º Festival Internacional de Narración Oral Cuéntale México, las voces de la oralidad y la literatura. Un encuentro en el que la palabra y la imaginación
son los protagonistas y en el que participan narradores orales de diferentes países con el único objetivo de sensibilizar a nuevos públicos en la apreciación y disfrute de la palabra hablada y la literatura, por supuesto, a través del arte de contar cuentos. Cuéntale México se lleva a cabo hasta el 23 de julio en distintas sedes de la capital, como el Palacio de Bellas Artes, el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia y el Centro Cultural de España en México. Por lo que yo los invito a que consulten el programa de actividades en fino.com.mx. Por último, les comento que Germán Montalvo, Fernando Gómez Gortázar y Silvia Navarrete acompañarán a Vicente Rojo en una charla en torno a su emblemática obra Escenario Abierto, que ya tendrán bien identificada quienes se hayan dado una vuelta al Centro Nacional de las Artes, puesto que nada más recubre los 220 metros cuadrados de las paredes externas del aula magna José Vasconcelos. La cita para disfrutar de este diálogo entre artistas y especialistas es el próximo sábado 22 de julio al mediodía, precisamente en el recinto con la fachada de azulejos, el aula magna José Vasconcelos. Hasta aquí la agenda cultural. Yo regreso con Laura y Rafael. Muchas gracias, César, por estas recomendaciones. Ahí las tienen. Y ahora vamos a seguir platicando acerca de artesanías que retomamos. Ya habíamos hablado de las del Perú, pero esto es en otra zona. Y vamos a conocer las poblanas a propósito de las recomendaciones también para aprovechar al máximo este fin de semana. El papel amate es un soporte vegetal de origen prehispánico que se elabora con la corteza de arbustos y una mezcla de cal y ceniza. Utilizado para realizar códices, vestuarios, adornos funerarios, ceremonias y ritos, este tipo de papel es elaborado por los habitantes de una región de Puebla. Con él se realizan diferentes objetos. Algunos de ellos integran la muestra Magia Artesanal que exhibe el Museo Nacional de Culturas Populares. San Pablito Pahuatlán específicamente es esta comunidad poblana muy conocida por estos recortes, ¿no?, de papel amate que solían hacer todavía rezadores, ¿no? Son rituales, entonces hacen estos recortes. La parte más tradicional son los dioses de la calabaza, del maíz, del chile, etc. Y ahora también hacen otro tipo de producción al gusto de los nuevos públicos que van creando los mismos artesanos. Tenemos aquí reunidas a 227 piezas de toda Puebla, ¿no? De todas las ramas textiles, de grandes maestros artesanos, bueno, de todas las ramas, que es decir, textiles, cerámica y otras piezas muy características del estado de Puebla. Por ejemplo, tenemos aquí a la Fábrica de la Luz, que de hecho ya es la única fábrica de vidrio que queda. Yo creo que todos conocemos las gallinitas, saleros, que van a ver aquí una muestra de diferentes colores, de diferentes tamaños. Magia Artesanal de Puebla, que reúne piezas de las 7 regiones de la entidad, podrá visitarse hasta el 3 de agosto y está acompañada por una feria gastronómica que incluye los platillos tradicionales de la región. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues de acuerdo con lo que vamos a ver a continuación preparado por la agencia N22, solo necesitamos un teléfono celular para formar parte de esta agrupación. La orquesta más grande del mundo. Ya alguna vez lo intentó Fernando Rivera Calderón, recordarás, con vehículos, con claxons, estuvo también ahí Jordi Rosado. Vamos a ver qué pasa ahora con una orquesta hecha de smartphones. Play button, it will turn green. Las pantallas verdes de los dispositivos móviles anunciaban el preludio del concierto. En unos segundos, todos los presentes dejamos de ser espectadores y a través de una interfaz nos convertimos en una pieza importante de la que bien podría ser la orquesta más numerosa del mundo, la Smartphone Orchestra. This creates a new experience for the audience because they're inside the music. And apart from that, there are also apart from the a part of the music because they generate one of the sources, of course. That we compose for a swarm of smartphones. It's distributed randomly, so every performance is different. Pronto, se asomaron tímidas luces tintineantes que poco a poco se apoderaron de las penumbras. Los diferentes colores de las pantallas distinguían a cada integrante, mientras que el vaivén armonioso los unía. Because when you have more people, you have more parts.
in a way. And also, because it's randomly distributed to the people, every performance is different. So of course, indeed, when there are 3,000 people, it will sound totally different than when there are only 5. And for instance, for the composition we did today, it has 10 parts. So if we only have 5 people, we might miss at least 5 parts or even more. So it will be maybe a very abstract composition with only for 10 minutes, you know. El vínculo entre la agrupación y los asistentes es el dispositivo móvil, que la mayoría traemos en nuestro bolsillo. Ese pequeño aparatejo que nos aleja del mundo real y en ocasiones nos convierte en seres antisociales, pero otras tantas nos une e invita a la interacción entre iguales. Well, I think these types of interactions will always focus on getting people to interact with each other. Also, we are now working on gonna start to work together with theater makers to also give it even more of a story and make it really like an experience, and not only, okay, you sit down and we do the gig and then that's it, but you really go through a journey, and who knows where you might end. Basta. Bueno, alcanzamos a escuchar un fragmento de esta música que se produce con los teléfonos celulares, pero si acuden a la página de The Smartphone Orchestra, ahí van a poder encontrar no solamente este proyecto, sino otro que se ha presentado, otros que se han presentado en diferentes partes del mundo. Y la idea es esta convivencia, esta comunicación y también plantear el asunto de los derechos digitales. O bien visitar, por supuesto, la agencia de noticias N22, donde viene más detalles sobre esta agrupación. Y no crean que por hacer así parte de esta orquesta ya son músicos, es como los fotógrafos. No por tener un buen smartphone los vuelve fotógrafos. Lo hemos platicado aquí con personajes como Rogelio Cuellar. No, esto ¿en serio? no Entonces, los vuelve músicos no me ni digas. fotógrafos, pero van a pasar un rato muy agradable. Bueno, quién sabe, a lo mejor hay que pensar que en el futuro, ¿cómo se va a crear la música, Rafa? ¿Qué tal que ahí sale algún genio? Bueno, vamos a hacer nuestro recorrido por el mundo. En Nueva Zelanda aparecieron unas partituras desconocidas de Gustav Holst. Somerset Folk Songs es una serie de composiciones de corte folclórico, además de unas canciones sin lírica. Las partituras se encontraron en la biblioteca de Bay of Plenty Symphony, una orquesta e institución musical cercana a North Island. Las piezas aparecidas fueron estrenadas en su tiempo, concretamente en 1906, dirigidas por el propio Holst e interpretadas por la City of Bad Pump Room Orchestra. La compañía Green City Solutions creó una pared verde que tiene la capacidad de absorber el dióxido de carbono y material contaminado del aire. City Tree es el nombre del proyecto, que está formado por musgo y que tiene la capacidad recuperadora de 275 árboles naturales. Los expertos encuentran viable el proyecto ya que el costo de la pared es de 2.500 euros. Plantar los 275 árboles costaría alrededor de 25.000. Hasta el momento, el proyecto se ha instalado en París, Oslo, Bruselas y algunas ciudades alemanas. Un ingeniero ucraniano creó un robot de madera de tamaño real. Dmitry Balandin opera durante el día una grúa en una fábrica, pero en su tiempo libre se dedica a modelar figuras de tamaño natural. Sin tener una educación como artista y sin ayuda de bocetos, en 6 meses desarrolló su primera muñeca robótica, que él llama Cylon, la cual está compuesta por 800 partes y mide casi 2 metros de altura. El artista espera que sus creaciones puedan ser presentadas en exposiciones por todo el país. Bueno, la articulación está impresionante, Fascinante lo que y hace tiene este una artista. plástica, una estética maravillosa. Me encantaría tener una de esas, aunque sea de tamaño más pequeño. O por lo menos conocerlas en algún museo, y de eso se trata el segmento de Pulsiones esta noche. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo han cambiado? ¿Cuáles son los desafíos de estos recintos? Los públicos. Regresamos con esto después de la pausa.
Bueno, cuando pensamos en detectives, inmediatamente viene a la mente Sherlock Holmes. El personaje emblemático de Sir Arthur Conan Doyle, pero que ahora se traduce, porque muchos hemos querido ser también en algún momento detective o emular sus aventuras. Averiguar algo utilizando la lógica, la deducción. Hasta una lupa y un sombrerito. Estaría divertido, ¿no? Bueno, pues hay una niña que lo está logrando. Esto es un trabajo, una obra de Orlando Ortiz. Vamos a conocer a Chelo Gómez. Chelo, acompañada de su hermano Eduardo, les gusta averiguar por qué suceden las cosas que aparentemente están rodeadas de un misterio. Es así como se involucran en la aparición de dulces en su casa o la mansión embrujada. Estas y otras aventuras están reunidas en Los casos de Chelo Gómez, de Orlando Ortiz. Los que he escrito para niños son como historias breves, cortas, eslabonadas, con los mismos personajes, pero que se plantea un problema, se resuelve, se vuelve a plantear otro, en el que incluso puede ser que se hagan referencias anteriores, pero se van resolviendo. Y al final, como en este caso, un problema que se planteó al principio se resuelve al final. Este libro, publicado por Editorial Yus, nació a petición de las nietas del autor. Al conocer las aventuras de Chelo y su hermano, la diversión está garantizada, pero además se nos despertará la curiosidad por saber más de las cosas cotidianas de la vida. Creo yo que eso es algo que debe ser cultivado en los niños, la curiosidad, el querer saber, el querer averiguar, porque incluso pues eso es lo que lleva a avanzar la ciencia. Si no hay curiosidad, no hay deseos de investigar, y si no se investiga, no se hace avanzar nada. A mí me gusta pensar en términos de que se diviertan los niños a leer. Yo sé, hay personas que se inclinan más por hacerlos pensar, etcétera, etcétera, pero yo veo en este caso, sobre todo infantil, que el niño se divierta, que quiera leerlo, que quiera divertirse. Noticias 22, Alberto Aranda. Sí, es Noche de Pulsiones con Angélica Belleira, que nos trae un temazo. Ahora hemos estado platicando, Angélica, mucho de museos, del encuentro con los públicos, cómo tiene que ser esta nueva dinámica, y de eso trata el trabajo que nos traes hoy. Así es, Laura, Rafa, buenas noches a todos. En este caso vamos a hablar de un foro que se lanzó hoy, precisamente, un foro virtual, Foro de Estudios de Públicos, se llama. Un espacio que está dirigido a los investigadores de este ámbito, que me parece de verdad que es el tema, como dice Graciela Smilchuk, que es la investigadora junto con Leticia Pérez Castellanos, que han lanzado este nuevo proyecto. Entonces creo que primero vemos la cápsula y luego platicamos. Muy bien. El tema de los públicos desde hace 20 años por lo menos se ha vuelto el tema. Digamos que antes, hace algunas décadas, trabajábamos con la preocupación por la calidad del servicio, la calidad de la visita, de la experiencia, sobre todo porque el tipo de evaluaciones que está pidiendo el Estado a las coordinaciones de museos y a los museos es cuantitativo. ¿Cuántos asistentes? ¿Cuántos a los programas educativos? ¿Cuántos? Esto hace que haya una cantidad de estudios realizados de distinto orden en las universidades por tesistas de maestría, de doctorado inclusive, en el CENIDIAP, los que yo llevo haciendo desde hace 30 años, pero hay una cantidad de jóvenes que los están haciendo desde dentro de los museos, desde servicios educativos, que son los que realmente se preocupan de qué pasa, sobre todo conocer cómo se relacionan con lo que se les ofrece. Si están buscando una, entre comillas, satisfacción similar a la que tienen
con internet, con la televisión. Ya sé más o menos por experiencia propia que son de muy distinto calibre, alcance, recursos para hacerlas, cantidad de tiempo para hacerlas, y a pesar de esa diversidad, son muy pocas las publicadas, porque quien encarga una investigación la considera confidencial. Algo que es imprescindible de un estudio sobre los públicos es que no sea algo que se queda atrapado en la academia o en el cajón de algún directivo de algún área. Lo que se tiene que hacer es la socialización, que podamos realmente tirar esas barreras y tener una participación más abierta en el campo y de mucho mayor diálogo con la práctica. El foro en sí mismo es restringido a quienes se registran como usuarios, y la condición es que suban al menos uno de sus trabajos para que podamos compartirlos, discutirlos, hacer comentarios críticos, nos podamos aportar mutuamente bibliografía, transmitirnos las experiencias, y esto ha significado por fin un poco una ventana abierta, un acuerdo entre el CENIDIAP, el Centro Nacional de Investigación, Documentación de Artes Plásticas de Limba, y la escuela que es de Lina. Vamos abriendo, articulando todo lo posible para no estar encerrados en la torre de investigación. Los estudios que se hicieron en cuestión de consumo de cine han tenido repercusiones en las políticas del IMCINE, por ejemplo, y en cambio las que hemos hecho de museos no las han tenido sobre las políticas de museos, sino de una manera muy indirecta a través de los estudiantes que hemos logrado formar, por ejemplo. Quisiéramos invitar a abrir, ¿no?, esta invitación a los directores de los museos en donde se han realizado estudios de públicos, a que una primera aportación sería que ellos mismos pusieran en sus páginas de internet estas investigaciones abiertamente a la consulta de quien quisiera verla. Pero si no puede ser de esta manera, también podrían autorizar a los investigadores, personal que trabaja en los museos, a permitirnos subirlo en el foro, compartirlo y comentar entre esta comunidad de nueva creación. Bueno, como vimos, creo que es una iniciativa muy importante de dos instituciones como el CENIDIAP de Limba y la INCRIM de Lina para abrir un foro y que se conozcan estas investigaciones, sobre todo que haya este intercambio de conocimiento, ¿no? Yo creo que esa es la naturaleza del saber, el socializar este conocimiento. Entonces me parece interesante que hoy se haya lanzado esta iniciativa y que sea un foro. De inicio va a ser para profesionales de los museos, para que suban ahí en este espacio virtual sus investigaciones, y después, si tiene buena acogida y buen flujo de información, podrá ser abierto. Y conocer a los públicos es fundamental, sobre todo para la programación, para las curadurías de los museos, pero también como público uno tiene que ser muy honesto a la hora de ir a un recinto y decir, no me gustó. Yo creo que es válido también volvernos críticos, porque mientras más críticos seamos como públicos, no solo como investigadores, podremos tener obras de mayor calidad. Claro, en alguna parte de la entrevista que no se incluyó en esta cápsula porque no hubo tiempo, Leticia Pérez hablaba también de los derechos que tienen los visitantes, que no los ejercen muchas veces. Entonces también eso me parece interesante, una crítica más allá de lo que se hace en los cuadernos de visita, ¿no? Si tú no te sientes reflejado o no le entiendes o crees que hace falta alguna explicación, algún cedulario, la actitud de los mismos custodios, es decir, hay muchas términos en que tanto públicos como los profesionales de museos pueden establecer un mayor diálogo. Y que bueno, cada vez se están intensificando a través de las redes sociales, la gente comunica, comenta, cuando uno ve una exposición que ha gustado, inmediatamente puede encontrar comentarios
de todo tipo. Entonces, yo creo que todo esto los museos lo tienen que retomar y hacerlos cada vez más participativos, ¿no? Cada vez que haya la posibilidad de que la gente forme parte y que sea una comunidad y no un espacio nada más para observar y visitarlo, y yo creo que esto va a ser parte de la discusión, ¿no? Y ya vendrán también investigaciones que creo que hacen falta en este país respecto al consumo mediante Internet de los museos. Bueno, creo que es un ese pendiente. Es un temazo es también un temazo. que hay que platicar más adelante. Angélica, muchas gracias. Muchas Nos vemos gracias. muy pronto. Buenas noches. Y nos despedimos con un músico. A mí me encanta este hombre. Cumpliendo 70 años, catalogado por la Rolling Stone como el quinto guitarrista más importante de todos los tiempos. Inconfundible su estilo, su guitarra. Empezó tocando el violín porque su papá era violinista en un mariachi. Carlos Santana, felices 70 años. Felicidades. Hasta un abrazo. mañana.